Tenemos, todos los hombres, yo creo que tenemos una tendencia a tratar de establecer orden, de cuidar la casa, de proveer, de guiar a la familia, y la paternidad, el liderazgo en la casa, es una de las cosas que estamos viendo que cada año se va denigrando. Vemos los ejemplos de los hombres o de la masculinidad como una burla. No hay hombres serios, sino que hay hombres que se ríe toda la gente de los hombres, de los papás, y no nos estamos dando cuenta, pero estamos minorizando lo que es el liderazgo en casa. Y estamos bombardeados a través de películas, especialmente de las películas, de esta idea donde nos dice que poner límites, poner restricciones, es quitarte la libertad. Y si nosotros estamos abrazando esto que se ve por todos lados, donde si tú pones límites, si tú restringes en tu casa, entonces tú le estás quitando la libertad a tus hijos, tú le estás quitando la libertad en la casa. Y entonces hoy en día, aun cuando tenemos padres en casa, tenemos padres que no están llevando a cabo su liderazgo y que necesitamos nosotros despertar porque estamos criando a una nueva generación. Y el Día del Padre todos podemos sentir diferentes emociones a causa de que ya no tenemos a nuestro padre o de que no tuvimos una buena experiencia con nuestro padre o de que sí tenemos una muy buena experiencia con nuestro padre. Pueden haber muchas emociones, pero la realidad es que los que estamos aquí, que somos papás, abuelos, padres adoptivos, mentores, los tíos que se han hecho cargo de otros, o sea, la verdad es que tenemos un compromiso y tenemos una responsabilidad. Y qué mejor día de hablar acerca de esto. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos respirando y seguimos teniendo hijos o nietos o sobrinos de los cuales nos hemos hecho cargo. Pero no podemos hacernos para atrás. Yo creo que si nosotros podemos abrazar lo que la Biblia nos enseña al respecto, nosotros vamos a poder sembrar en el corazón de generaciones el temor a Dios. Y si nosotros podemos sembrar el temor a Dios, la honra a Dios, nosotros vamos a tener una generación con un entendimiento diferente a lo que es la vida. El mundo nos está diciendo que no nos metamos, que nuestros hijos hagan lo que quieran, que seamos sus amigos, que no seamos sus autoridades. Y yo he escuchado muchas veces esta forma de pensar donde yo soy amigo de mis hijos. Y nosotros podemos tener amistad con nuestros hijos y necesitamos tener amistad con nuestros hijos, pero primero somos padres, somos papás. Nuestros hijos tienen muchos amigos y con ellos tienen mucha relación, pero solo tienen un papá. Pueden tener muchos amigos, pero solo tienen un papá. Solo va a haber un papá que le va a parar el carro. Va a haber un papá que le va a decir, oye, así no. Oye, de esta manera, lo vamos a hacer así. Pero nuestra primera función no es ser mejores amigos de nuestros hijos. Es ser papás. Y el día de hoy vamos a ver el contraste de dos vidas, de dos hombres en la Escritura. Vamos a saltar en diferentes pasajes porque vamos a hacer un contraste. Vamos a ver la vida de Elí y la vida de Mardoqueo. Y no vamos a meternos a todos los detalles, pero sí vamos a ver lo que hicieron con sus hijos. El primer punto es la vida de Elí, cómo él toleró pasivamente a sus hijos. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 12.
nos describe cómo eran los hijos de Elí. Y dice así: pero los hijos de Elí eran hombres indignos que no conocían al Señor. Y qué duro leer lo que dice, porque estos eran los sacerdotes de la nación. O sea, Elí era el sumo sacerdote al cual se le había entregado la vida de Samuel. Es el que había instruido y estaba instruyendo a Samuel para servir a Dios. Sin embargo, la Biblia nos dice que sus hijos eran hombres corrompidos, eran hombres indignos. Si nosotros seguimos leyendo del verso 13 al 17, vemos que eran hombres que menospreciaban la casa de Dios, eran hombres que tomaban lo sagrado a la fuerza, tenían relaciones sexuales con las mujeres que llegaban ahí al templo y hacían lo que les daba la gana. Pero ¿cómo puede ser esto posible si Elí era un hombre que amaba a Dios con todo su corazón? Bueno, ¿qué es lo que hace Elí? ¿Qué es lo que hizo con sus hijos? Elí confrontó a sus hijos. Y vamos a ver en el capítulo 2, verso 22 y 24. Dice así: Elí era ya muy anciano y oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel, y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión, y les preguntó: ¿por qué hacen estas cosas? Las cosas malas de que oigo hablar a todo este pueblo. No, hijos míos, porque no es bueno el informe que oigo circular por el pueblo del Señor. Y la historia nos dice que Elí solo confronta a sus hijos con sus palabras. No los confronta con acciones, no hay consecuencia a causa de su forma de vivir. Les habló como si fueran niños pequeños. Estamos hablando que tenían un cargo sacerdotal sus hijos. Estamos hablando que estaban despreciando el nombre de Dios, la función que tenían. Y Elí dijo: no, hijitos, eso no está bien, así no se hace. Y el día de hoy puse estas dos sillas acá, porque para nosotros la vida de Elí es como este sillón, muy, muy cómodo. Te sientas, lo disfrutas y no quieres tener conflicto con tus hijos. Te estoy diciendo lo que está mal, pero no hago nada para detenerlo. No hago nada para frenarlo. Y Elí prefirió sentarse en la silla de comodidad, donde no iba a tener conflicto con sus hijos, donde dijo: bueno, pues hay ellos, a ver si ellos agarran la onda. Pero Elí se hizo para atrás. Estamos hablando que esto fue siglos y siglos atrás, pero seguimos viendo la misma dinámica. Seguimos viendo padres que aman a Dios, pero que no quieren tener conflicto con sus hijos, que no quieren estorbar lo que los va a dañar. Estamos pensando: algo va a suceder y va a agarrar la onda. Pero lo que vemos es que Elí suelta a sus hijos, los deja hacer lo que quieren. Y Dios manda a un profeta para encarar a Elí. Y en el verso 29, Dios les habla y les dice: ¿por qué pisotean mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada? Y honras más a tus hijos más que a mí, engordándose ustedes con lo mejor de cada ofrenda
de mi pueblo Israel. Y esto es algo que a todos nosotros nos debería de mover el tapete. Porque el reclamo de Dios es: ¿por qué honras a tus hijos más que a mí? ¿Por qué estás dejando a tus hijos vivir de una manera que no me agrada? ¿Por qué no estás estableciendo orden en tu casa? Orden en mi casa. Y después Dios da un veredicto. Capítulo 3, verso 13. Y dice: porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad de la cual él sabía, hablando de Elí. Pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición. ¿Y él qué? No los reprendió, no los estorbó, no los disciplinó. El hebreo original de esa palabra reprendió significa frenar, contener o debilitar el ímpetu de algo que está dañino. Y el problema es que nuestra cultura ahorita nos dice: amar significa aplaudir todo. Está muy difícil confrontar a alguien en este momento. Porque si confrontamos a alguien, la persona siente que es una cuestión personal y que estás en mal plan. ¿Y dónde queda esta confrontación sana donde quiero lo mejor para ti? Quiero el camino de la vida para ti. Vemos en la Biblia, vemos a un Abraham donde con Isaac, ya siendo un hombre grande, Isaac, pero Abraham dice: no se ha casado con nadie. E Isaac no se puede casar con alguien que no sea del pueblo de Dios. Y llama a su siervo y hace un pacto con su siervo. Y dice que puso sus manos debajo de su muslo. Y lo que quiere decir es que puso sus manos en sus genitales para prometerle que Isaac, que él iba a buscar una mujer que honrara a Dios. Así es como veíamos a los padres intervenir con sus hijos. Ahora, no puedes mandar a tu hijo, ya está grande, pues no. Pero si ves la intervención una y otra y otra y otra vez de varios padres, y padres que la regaron, padres que también tuvieron situaciones difíciles con sus hijos a causa de malas decisiones. Pero lo que sí vemos es padres presentes. Todos sabemos que por lo menos en México, posiblemente en Latinoamérica, posiblemente en el mundo, pero hablemos de México, hay una carencia de padres. Y si hay una carencia de padres física, también hay una carencia de padres que están, pero no están. Y la verdad es que cuando hablamos de esto, yo me pongo a pensar en todas mis debilidades y en todas las cosas que he tenido que vencer y en todas las cosas en donde yo he sido en automático con mis hijos y donde no he sido intencional. Y donde muchas veces he preferido agarrar esta silla y no querer confrontar a mis hijos. Y aquí es donde todos, es como que nos incomoda esta conversación. Porque si hablamos de ser papás o de ser mamás, pues no todos nos sentimos que hemos sido buenos padres o buenas madres. Siempre tenemos un detalle. Pero el corazón de esta enseñanza no es traer juicio ni traer desánimo,
es traer esperanza de que nosotros sí podemos hacer un cambio en la forma en cómo pensamos acerca de lo que es criar a nuestros hijos para Dios. Y necesitamos la ayuda de todos. Nos necesitamos los unos a los otros. Y si tú eres soltero y no tienes hijos y dices, ay, pues a mí me falta mucho para yo tener hijos, entonces esta enseñanza pues como que no aplica mucho para mí. La verdad es que hoy lo pienso mucho más y digo, qué bueno hubiera sido yo prestarle más atención a cómo viví con mis papás y cómo fui hijo y cómo quiero ser papá. Porque yo creo que todos somos papás y es como, ¿y ahora qué hago? Y corremos con nuestros papás para que nos ayuden de cómo bañar al bebé y de qué hacemos con el biberón y de que si tiene cólicos y es como que no sabes. Pero esas son las cosas cotidianas. Pero ¿y qué del corazón? ¿Cómo pastoreamos el corazón de nuestros hijos? Les hablaba en la graduación de kinder el viernes. El tiempo se va volando. Estamos hablando con kinder y en unas semanas estamos graduando a nuestra hija mayor de la prepa. El tiempo se va volando. Y ahora yo he estado meditando y pensando, ¿qué no le he enseñado a Alexa? ¿Y qué le tengo que empezar a enseñar a Matías y a Esteban? Y no puedo perder el tiempo. ¿Y por qué se me fue el tiempo en estos detalles? Porque la verdad, hay una gráfica que se me olvidó pasárselas al equipo de producción, pero hay una gráfica de cómo se ve la vida de una persona y está de los 0 años a los 18 años. Y puedes ver que de los 0 a los 18, a los 17, la vida de una persona todo el año está hasta arriba. Pero cuando llega a los 18 años, baja dramáticamente a 270 días. Y después de los 18, empieza a bajar a 100 y después a 70. Y toda la vida adulta, estás hablando de 50 días al año, en la que pasará con nosotros los padres, nuestros hijos. Y los que tienen hijos ya casados y fuera de su casa, piénsenlo. ¿Cuántos días pasan tus hijos contigo ahora? Y todos los que tenemos hijos en casa, sentimos que no se nos van a ir. Sentimos que tenemos mucho tiempo. Tiempo para decirles cosas, tiempo para dejar pasar cosas. Y suena muchísimo, 18 años suenan mucho, pero no es verdad. Y la pregunta para todos nosotros es, ¿qué sí estoy escogiendo con respecto a abrazar ser un papá? Esto aplica para papá y mamá, pero pues hoy es el Día del Padre y la verdad es que hay una cabeza en la casa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque el contraste pues es Mardoqueo. Mardoqueo, un hombre judío. Nos vamos a siglos después en el exilio persa. Y el escenario es mucho más difícil al escenario que estamos viendo con Elí y sus hijos. Es un escenario donde el pueblo de Dios está cautivo, está rodeado del paganismo, hay inmoralidad sexual, hay presiones extremas para que los judíos olviden su identidad. Es un entorno hostil. Y vemos a esta figura, Mardoqueo. Mardoqueo, según Esther capítulo 2, verso 7, dice así: Mardoqueo estaba criando a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, pues ella no tenía ni padre ni madre. La joven era de hermosa figura y de buen parecer. Y cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la tomó como ¿qué?
como hija suya. Y fui muy intencional en tomar a esta figura porque muchas veces se nos mete este rollo de que no, pues es que yo adopté a mis hijos o yo estoy ayudando a este chavo que pues no tuvo papá y yo intervine en su vida. Y yo quiero decirles que muchas veces un papá no es un papá biológico, es el que cría y forma una vida. Así que si tú eres alguien que has adoptado legalmente o que tú te hiciste responsable de alguien, qué privilegio tienes de que alguien te escogió para ayudarte, para salir adelante. Qué privilegio es que un amigo, un tío, un abuelo se convirtió en esa figura paterna y que no se quedó ese hueco y que lo tienes o que eres eso para alguien. Así que Mardoqueo toma a su sobrina y la hace como su hija. Mardoqueo no solamente le dio techo, forjó su carácter en un mundo donde la corriente estaba arrastraba a cualquiera. Estaba arrasada por el mundo. Esther, capítulo 2, verso 20, dice: Esther siguió manteniendo en secreto su trasfondo familiar y su nacionalidad. Todavía seguía los consejos de Mardoqueo, tal como cuando vivía en su casa. Fíjense el contraste de lo que acabamos de leer. Elí y sus hijos estaban en el templo, vivían juntos, pero hacían lo que querían. Esther sale, entra al palacio y hay un edicto del rey donde pone a todo el pueblo de Israel en peligro de muerte. Y Esther, a causa de Mardoqueo, le da un consejo y le dice: todavía no digas tu nacionalidad. Y la escritura nos dice que Mardoqueo ayuna, ora y luego va con Esther y la confronta. Le dice, capítulo 4, verso 13 y 14, Mardoqueo le envió la siguiente respuesta a Esther: no te creas que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. Si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Ahora, Esther no tenía que haberse metido en todo este rollo. Esther pudo haber ocultado su nacionalidad, pudo haberse hecho la de los panes o sea, yo aquí me lavo las manos. Yo no me voy a morir, yo no voy a dar mi vida por toda esta gente. Pero Mardoqueo la confronta y no trata de ser políticamente correcto, no le endulza nada, le dice la verdad. Tu comodidad en el palacio es una ilusión. Ahora, si lo ponemos otra vez en el contexto, este no es el papá biológico, es su tío. Y le está encarando. Y le está diciendo: lo que estás haciendo donde tú estás, en el lugar donde tú estás, vas a morir. No te hagas ilusiones. Mardoqueo no está tratando de ser el amigo buena onda con su sobrina, que ahora es su hija. Mardoqueo entiende que tiene que llevarla a un propósito eterno. Y porque tiene una relación verdadera de amistad y sana, puede confrontarla. Es muy diferente pensar que porque puedo ser amigo o amiga de mis hijos, no los puedo confrontar con la verdad.
porque se van a sentir, porque me van a rechazar, porque ya no me van a platicar todas las cosas. Y la respuesta de Esther no se ofendió, se levantó y absorbió la misma pasión y la misma visión de Mardoqueo. Y le dice: voy a ir con el rey, aunque no sea conforme a la ley. Porque ella estaba yendo con el rey, y cuando ellas no eran llamadas, podían asesinarla, podían matarla, porque el rey no la había convocado. Y dice: no me importa. Y dice: y si muero, que muera. Este es nuestro contraste para todos los papás. Mardoqueo decide la silla incómoda de hablar con la verdad, de ser firme, de no darle a tole con el dedo, y al mismo tiempo tenía muy claro que la estaba formando. Estaba formando a una mujer y el libro nos relata que después lo que hizo Esther fue para preservar la vida del pueblo de Dios. Pero se arriesgaron y ayunaron y oraron. Solo que esta silla cuesta mucho, incomoda mucho. Todos queremos que nuestros hijos se queden así, bonitos, chiquitos. Sus berrinches son bonitos. Pero nos olvidamos que son adultos que se están desarrollando, que están en proceso. Y que si tú, papá, no tomas este lugar que Dios nos ha dado por diseño, o sea, Dios nos diseñó para ser autoridad. No es de que alguien me va a dar un título de ser autoridad. No, o sea, la Escritura nos dice en 1 Corintios que el hombre es la cabeza de la mujer. Y muchos hombres agarran eso por otro lado, donde dice: ves que ahí dice en la Biblia que te tienes que someter al hombre. Pero se nos va la onda que someter, que ser cabeza de nuestra esposa, en nuestra casa, es el camino de servicio. Nunca es que alguien se someta a mí para yo ser más y para yo tener autoridad y para que me complazcan a mí, porque yo soy la cabeza. Y el apóstol Pablo nos da el contraste de cómo Jesús es la cabeza de ¿quién? De la iglesia. ¿Y qué es lo que dice? Que Él dio su vida, ¿por quién? Por la iglesia. ¿Y que Él vino a qué? A servir y no ser servido. La cabeza vino a servir. Y esto nos da en la torre a todos los hombres, pero los hombres seguimos con nuestra cultura. No, aquí dice que te tienes que someter. ¿Y saben qué es lo que sucede? Muchas rupturas. Porque queremos imponernos. El diseño original es que nosotros podamos ser hombres que servimos en nuestro hogar, que nos hacemos responsables de este peso espiritual, de que cuando se necesita que le entramos, pero miren, no solo la cuestión física. O sea, muchas veces llegamos a la casa y somos los que pagamos las cuentas, arreglamos
lo que se cayó, arreglamos lo que está fundido. Hacemos muchas actividades de corregir y las cosas físicas. Pero después decimos, viene uno de nuestros hijos con alguna carga y decimos esta última frase famosa: ve con tu mamá. Que tu mamá diga qué. Y nos hacemos a un lado con nuestros hijos. Pero si vamos a honestamente decir, pues yo soy la cabeza, pues yo soy la cabeza, ¿no? Yo soy el que voy a dirigir. Y no por imposición, ni por machismo, ni ser arrogante, ni ser orgulloso, todo lo contrario. Quiero escuchar el corazón de mis hijos. ¿Qué silla es tu modelo? ¿La silla incómoda para decir la verdad en amor? ¿La silla incómoda de meterte a corregir, de estorbar cuando estás viendo que tus hijos se están yendo por otro lado? ¿O estamos tomando la silla cómoda? Ahorita no, después. Y aún los que tienen hijos que ya no viven con ustedes, quizás no pueden tomar las decisiones de ellos, pero les pregunto, ¿han dejado de ser papás de ellos, de sus hijos, o siguen siendo sus hijos? Y si siguen siendo nuestros hijos, ¿hasta dónde vamos a seguir interviniendo para que ellos no fracasen en la vida? Ahora, el título de esta enseñanza es Una palabra a tiempo. ¿Por qué una palabra a tiempo? Porque lo que nuestros hijos necesitan son nuestras palabras en el momento correcto, en el lugar correcto. Y porque muchos papás estamos distraídos con las cosas que nos estresan, nos ocupan, buscando cómo vamos a proveer, buscando quizás cómo no tener conflicto ni siquiera con nuestra esposa. Esas palabras a tiempo no llegan. Y esas palabras se las están dando otras personas. Pero no son las palabras para acercarlos a Cristo. Si vamos a ser cabeza, seamos los primeros en sacrificarnos. Si vamos a ser cabeza, seamos los primeros en pedir perdón. Si vamos a ser cabeza, seamos los primeros en proteger a nuestra casa. Hace 2 días le hice una broma a uno de mis hijos. Y dentro de esa broma me di cuenta que reaccionó y no se ofendió. Y entonces yo le dije, estás sobre reaccionando con esta broma. Pero el día de ayer me senté con él y empezamos a hablar acerca de lo que yo había dicho. Y de verdad era una broma que yo la veía simple. Pero cuando le dije, mira, no entiendo por qué reaccionaste así, pero al parecer sí te afectó. Perdóname. Perdóname porque no estaba buscando herirte, porque no estaba buscando hacerte sentir así. Y en ese momento él se quebró y empezó a llorar. Y me abrazó y yo lo abracé.
para estar presentes. Nunca, o sea, no estoy diciendo que siempre lo hago así. Pero a veces se nos van las cosas y tenemos conflictos con nuestros hijos, con nuestras palabras. Le dijimos un sobrenombre, le dijimos algo que ofendió, que dañó. Y en lugar, papás, de decir, soy el primero que voy a pedir perdón y que le voy a dar en la torre a mi orgullo, decimos, no, pues que se aguante, es hombre. ¿Él tiene que corregir sus cosas? Sí, pero yo también tengo que corregir las mías. Me estoy preparando para esto y tengo toda esta situación en mi cabeza. Y después se me meten, híjole, yo no he hecho esto y me falta esto. Y a veces dices, ay, no soy el mejor para estar predicando acerca de esto. No se trata si soy el mejor o soy el peor. Lo que quiero decirte es que si la regamos y realmente vamos a caminar como Cristo nos dice, que somos cabeza y que Cristo es nuestra cabeza, pues entonces vivamos así. Escuchemos mucho más allá de las cosas que queremos escuchar. Escuchemos qué realmente traen nuestros hijos. Escuchemos qué realmente trae nuestra esposa. Para muchas cosas los hombres somos activos, pero cuando se trata de criar o cuando se trata de enseñar las cosas espirituales, la pasividad reina en nuestro corazón. Y nos molesta cuando nuestra esposa también nos llama la atención y nos dice, hey, éntrale, hey, ponte las pilas, hey, tienes que hacer esto, porque no queremos que nos digan. Porque el concepto de ser cabeza está equivocado. Y Mardoqueo entendió a la perfección que era criar en disciplina y en amonestación. Pero el miedo de Elí lo llevó a no confrontar a sus hijos con acciones. Y el destino final de sus hijos los perdió. Sus 2 hijos murieron. Así que nadie necesita un padre perfecto. Necesita padres intencionales. Que no nos quedamos callados, que no nos quedamos escondidos, que nos salimos del miedo de que vamos a perder a nuestros hijos porque somos firmes. Y que lo que podamos sembrar con el tiempo que nos queda, pues seamos intencionales. ¿Cómo? 3 cosas prácticas. Ten contacto físico con tus hijos. Abrázalos. Abrázalos. Ya están grandes, abrázalos. Hasta la fecha, yo vivo con mi papá, lo abrazo, lo beso en la casa, en lugares públicos. Y no crecimos así. Pero fuimos aprendiendo y él fue aprendiendo también. Y yo fui rompiendo con este molde de no ser expresivo. Pero nuestros hijos necesitan mucho más de lo que nosotros creemos. De los papás, nuestros abrazos, nuestro contacto físico. Número 2, necesitan nuestras palabras de identidad. Necesitan escuchar de nosotros que los aprobamos.
¿Saben qué me encanta cuando vemos los evangelios y Jesús sale de bautizarse y qué nos relata el pasaje? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, o estoy feliz por Él. O sea, este es el Hijo de Dios. Y Dios declara con sus palabras, afirmando a su Hijo. ¿Cuánto no más crees que necesitan nuestra afirmación nuestros hijos? Y repito, si tus hijos tienen 30, 40, eso es irrelevante. Yo le digo a Rebeca, cuando ando así como que cansado de muchas cosas y necesito como que alguien me eche muchos ánimos, déjale, llamo a mi mamá, que me eche porras, que ella me dice que soy su príncipe, o sea, necesito que alguien me eche un poquito de gasolina. Y tengo 45 años y todavía necesito que alguien me diga, hey, lo estás haciendo bien. Hey, no te canses. Hey, vamos. Y si tu papá no fue así contigo, yo quiero animarte a que lo empieces a hacer con tu papá, aunque estés grande. Pero se siente bien raro. Sí, pero no tienes idea de lo que produce aquí adentro. Un te respeto, un te amo, un gracias por lo que sembraste en mí, gracias por haberme enseñado a trabajar, gracias por haber estado conmigo y tenías 2, 3 trabajos y me diste educación y siempre estuviste pendiente de nosotros. Gracias. Así que nuestras palabras de afirmación son cosas con las que podemos comenzar el día de hoy. Y el tercero es que nunca dejes de bendecir a tu familia. Papá, esposo, todos los días declara la bendición de Dios sobre ellos. Si tú sigues a Cristo, si tú amas a Cristo, si tú dices yo soy un hijo de Dios, hemos sido llamados a proclamar la bendición sobre nuestros hogares. Y creo que tal vez todos estamos de acuerdo, pero no se dan cuenta la cantidad de maldición que hay en el mundo. Y la cantidad de burla que les cae a nuestros hijos. Y la cantidad de pleito y de chisme y de murmuración que a veces reciben nuestras esposas. Vamos a bendecir en nuestro hogar. Vamos a parar, vamos a poner un muro de protección sobre nuestro hogar. Es que no sé mucho, no se trata de saber mucho. ¿Eres hijo de Dios? ¿Eres de la familia de Dios? Bueno, voy a bendecirte. La gracia de Dios está sobre nosotros. Nadie somos papás perfectos. Y si el día de hoy el Espíritu Santo está trayendo convicción a tu corazón, hazle caso al Espíritu Santo. ¿Qué vas a escoger? ¿La silla dura o la silla cómoda? La silla que confronta nada más como, ay, eso está mal, pero pues ahí tú decide. O la silla que dice, oye, lo que estás haciendo, tu destino es la muerte. Tu destino es el fracaso. Y te amo y voy a seguir bendiciéndote y voy a seguir orando por ti y voy a seguir declarando la vida por ti.
¿Qué vamos a escoger, iglesia? Que la palabra de Dios caiga en buena tierra, en nuestros corazones, y que no salgamos de aquí diciendo, ay, pues se ve muy difícil que yo cambie. No, es que la cultura de mi familia es así. No, es que mis hijos ya están acomodados así. No, es que yo soy así. Tenemos al Dios de las segundas oportunidades. Tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros que nos redarguye, que nos ayuda a renovar nuestra forma de pensar. Y todas las esposas y mamás, oren delante de Dios. Díganle, Señor, ayuda a mi esposo, porque a veces carga con muchas cosas que yo no sé. Y juzgo y digo y hago muchas cosas. No, pónganse delante de Dios. Díganle, Señor, hazme una mujer prudente, hazme una mujer sabia para poder caminar junto con mi esposo y poder hacer esta tarea que nos has encomendado, para que nuestros hijos te amen y te sirvan. Y las que son mamás solteras, que estás pensando y dices, bueno, pues yo no tengo a esa persona en casa, y te toca ser mamá y te toca ser papá, la gracia de Dios está con ustedes. Dios no te ha dejado desamparada y no te va a desamparar con la crianza de tus hijos. Él está presente en el hogar cuando nosotros le damos entrada en el hogar. ¿Qué les parece si oramos y bendecimos a todos los papás? Yo quiero que se pongan de pie todos los papás. El mundo reconoce y le llama a esta temporada, en todo el mundo, la era de la orfandad de padres. Esto no es cristiano, esto es el mundo. Papás, abuelos, tíos, vamos a enfocarnos a que nuestros hijos no sean irresponsables, sino que caminen siguiendo a Cristo y sean papás que aman al Señor, que aman a su esposa y que aman a sus hijos.